Gloria al Señor, amados hermanos, la bendición de nuestro Dios sea en cada una de sus vidas. Amén. Soy la hermana Gloria Paredes y quiero compartir con ustedes la palabra del Señor el día de hoy en el libro de Hebreos capítulo 4 versículo 16. Y la verdad es que es un privilegio poder leer la palabra, poder tomarla para nuestras vidas y sobre todo poder compartirla con cada uno de ustedes. Amén. Vamos a dar lectura entonces a la palabra del Señor, como ya dije en Hebreos 4, verso 16, un solo versículo en este día y dice así. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Qué hermosa promesa la que el Señor nos hace. Nos dice y nos insta a que nos acerquemos, pero confiadamente ante su trono de gracia. ¿Para qué dice? Para alcanzar misericordia de Él y hallar la gracia para el oportuno socorro. Qué lindo, ¿verdad? El Señor nos deja esta promesa donde nos dice que podemos acercarnos en confianza, como un hijo se acerca a su padre a pedirle lo que tenga necesidad. ¿Para qué? Para alcanzar, dice, su misericordia, es decir, su comprensión infinita, su amor incomparable, y sobre todo hallar gracia para el oportuno socorro, es decir, que el Señor responderá a nuestra necesidad en el momento preciso, no antes ni después. Él nos va a dar el socorro en el momento necesario. A veces nos preguntamos, ¿realmente podremos confiar en el Señor? Hemos visto que el Señor hace grandes milagros no solo en sus escrituras, sino también en las vidas de otras personas. Y quizás nosotros conocemos al Señor con mucha anticipación en nuestras vidas, con muchos años atrás de haber asistido a una iglesia y de haber escuchado su palabra y de haberlo recibido en nuestro corazón. Y sabemos que el Señor a través de la oración ha obrado grandes cosas en nuestras vidas, pero a veces enfrentamos un problema o una circunstancia enorme donde nos parece quizás difícil de que el Señor haga el milagro. Y pensamos, sí, el Señor ha hecho milagros, el Señor ha hecho grandes cosas en la vida de los demás, pero ¿lo hará esta vez en mi vida? ¿Lo hará el Señor? ¿Podrá obrar lo que yo le estoy pidiendo? Muchas veces desconfiamos y pecamos de desconfianza. ¿El Señor realmente puede obrar de acuerdo a su voluntad ese milagro o esa petición que hay en nuestros corazones? Nosotros no debemos de dudar, porque dice que aquel que duda es como la onda del mar que va y viene, ¿verdad? Nosotros debemos ser constantes y firmes creyendo en las promesas salvadoras de nuestro buen Dios. La pregunta es, ¿puedo confiar en el Señor? Sí, puedo confiar en el Señor. Pero, ¿cómo puedo hacer para que mi confianza crezca en el Señor? Me preguntó una vez un joven. ¿Qué puedo hacer, hermana, para yo también ser un hombre de fe y poder creer como otras personas que reciben sus milagros, como otras personas que experimentan cosas maravillosas en el Señor? Pues lo primero que debemos de saber es que nuestro Dios es digno de toda nuestra confianza, ¿sí? La palabra del Señor nos dice en el libro de Eclesiastés capítulo 5, en el versículo 4 en adelante, nos dice que cuando nosotros le hagamos una promesa al Señor, no demoremos en cumplirla, porque dice que Dios no se deleita o no se complace en los insensatos que no cumplen su promesa. Mejor es que no prometamos si es que no vamos a cumplir, ¿verdad? Porque el ser humano es así. El ser humano, por más deseo que tenga de cumplir o por más que tenga voluntad de hacer lo que ha prometido, por sus debilidades y por su naturaleza caída, tiende a fallar. Pero el Señor no nos va a fallar, porque nuestro Dios no es un ser humano, no es limitado, es el Dios todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, de lo que nuestros ojos ven y de lo que nuestros ojos no llegan a ver por ser tan pequeño y diminuto. Todo Él lo ha creado y es completamente confiable. Es decir, nosotros podemos poner toda nuestra confianza en Él sin pensar que Él podría defraudarnos. Jamás nuestro Dios hará algo que nos va a dañar. Quizás a veces parece que hay oraciones que no son respondidas, pero el Señor sabe por qué no nos da lo que estamos pidiendo. Su palabra nos dice claramente que debemos de pedir de acuerdo a su voluntad, porque la voluntad de nuestro Dios es buena, es agradable y es perfecta. Entonces, amados hermanos, lo primero que debemos de saber es que nuestro Dios es absolutamente confiable. Amén. Dice la palabra del Señor en el libro de Números, capítulo 23, versículo 19, que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no ejecutará.
La Biblia nos hace una pregunta. ¿Crees acaso que si Dios ha prometido algo no lo hará? ¿Crees que el Señor ha hablado algo a tu vida y no lo va a ejecutar? El Señor lo va a hacer porque Él no es un hombre limitado, es un Dios todopoderoso, ni es un hijo de hombre, es un Dios grande y manifiesto en la vida de sus hijos que le buscan y que ponen su absoluta confianza en Él. También podemos ver una promesa hermosa en el Salmos capítulo 89, versículo 34. Dice el Señor: no olvidaré mi pacto, ni mudaré lo que ha salido de mis labios. Qué precioso. No cambiará lo que Él ha prometido. No hay ni sombra de variación en su palabra. Dice, qué hermoso. Entonces, basados en estos 2 o 3 versículos que hemos leído, podemos saber que podemos confiar plenamente en el Señor. Nos dice la palabra: maldito el hombre que confía en el hombre, porque como ya dije antes, el ser humano, por más voluntad que tenga, podría equivocarse. Por más que nos ame, podría cometer un error y no cumplir lo prometido. Pero nuestro buen Dios, que no tiene límites en su poder, en su grandeza, en su bondad, en su misericordia, jamás nos fallará. Lo que Él ha prometido para nuestras vidas, Él lo va a cumplir. Entonces, Él es digno de nuestra confianza y las Escrituras así nos lo dejan ver. Aparte de eso, Él tiene todo el poder, la potestad y la autoridad para poder hacer lo que Él se propone hacer o lo que nosotros pedimos conforme a su palabra, porque sus planes son perfectos y son poderosos. Eso lo podemos ver en el libro de Isaías, en el capítulo 14, versículo 24. Dice: Jehová de los ejércitos juró diciendo: ciertamente se hará de la manera que lo he pensado y será confirmado como lo he determinado. Qué sorprendente. El Señor nos asegura y nos reasegura que se hará todo de la manera que Él lo pensó y de la manera que Él lo planeó. También lo podemos ver en Jeremías 17, del verso 7 al 8. Dice: bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Qué hermoso, se parece mucho a la promesa de Salmos capítulo 1 en el verso 3, ¿verdad? Quizás sea la misma promesa. Y el Señor la repite dentro de su palabra para darnos esa seguridad de que Él tiene todo el poder para bendecirnos, para protegernos, para cuidarnos, para ayudarnos, para fortalecernos, para levantarnos, para alentarnos. En Él estamos completos, amados hermanos. Solamente tenemos que venir a sus pies a querer hacer su voluntad. Ni siquiera si no hubiesen fuerzas en nosotros, tenemos necesidad de irlas a buscar a otro lado. Simplemente recurrir a Él y decirle: Señor, dame las fuerzas que necesito. La palabra del Señor nos dice que Él da fuerza al cansado y multiplica las fuerzas del que no tiene ninguna. Así que yo quiero decirte en esta hora que estás escuchando esta humilde reflexión, pero de esta poderosa palabra, que el Señor habla a tu corazón y te dice: no te desalientes, no te desanimes. Estás pasando por una tormenta, estás pasando por un desierto, solo confía. Esa es la palabra que el Señor tiene para ti. Confía en Él, porque Él puede hacerlo, porque Él puede solucionarlo, porque Él puede sanar, porque Él pudo salvarnos a través de la persona de Jesucristo. No nos desgastemos, amados hermanos, queriendo solucionar nosotros mismos nuestros problemas, sino que hay alguien que pelea la batalla por nosotros, que nos ama con un amor eterno y que ha empeñado su palabra a sus hijos amados. Nos ha dicho: yo hablé y yo lo cumpliré. El Señor les bendiga grandemente y crezca el conocimiento de su palabra abundantemente en sus corazones y seamos motivados todos a obedecerle y servirle cada día más y más. Dios les bendiga.